Comenzaremos hablando de los ítems que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver las características de la tabla periódica. También nos enfocaremos a hablar de los grupos y de los periodos de la misma. Vamos a subdividir la tabla en diferentes partes donde vamos a hacer énfasis en el estudio de los elementos metálicos, de los elementos no metálicos, como también de los elementos gases nobles, que ya lo hemos mencionado en estructura electrónica. También hablaremos de ciertos conceptos importantes para ver dónde crece y dónde decrece. Por lo tanto, hablaremos, por ejemplo, del radio atómico, de la electronegatividad, de la electropositividad, como también del carácter metálico, del carácter no metálico, de la energía de primera ionización, que es una de las cosas más tomadas en este capítulo, y para terminar, de la carga nuclear efectiva. Bueno, hablaremos entonces de la tabla periódica. La tabla periódica debe ser estudiada principalmente de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a buscar el periodo. Los números del periodo van a estar ubicados desde arriba hacia abajo, con los números siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y siempre van a ser estudiados en forma horizontal. Todos estos elementos son del 7, todos estos del 6, todos estos del 5, del 4, del 3, del 2 y el 1. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en el capítulo de estructura electrónica, estos periodos coincidían con los niveles energéticos, porque también hay 7 niveles energéticos principales, del 1 al 7, o también denominados capas energéticas. Así que eso es lo primero que tenemos que ubicar. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que en las columnas van a ser subdivididas por grupos. Si nos damos cuenta, la UPAC en 1985 designó estos números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 de forma consecutiva hasta llegar al número 18. Por lo tanto, son 18 grupos que tiene la tabla periódica. Ahora, sin embargo, en 1986 se postuló otra forma de expresar en la tabla periódica y se los dividió en dos grupos importantes los elementos de la tabla periódica. En las regiones laterales tenemos el grupo A. Aquí tenemos el grupo 1A, representado principalmente por el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, etcétera. El grupo 2A, donde tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, etcétera. Y aquí pasamos desde ese sector hacia el otro sector, hacia la zona lateral, donde tenemos el grupo 3A. Luego tenemos el 4A representado por el carbono, el 5A representado por el nitrógeno, el 6A por el oxígeno, el 7A por el flúor y el último grupo del A es el 8A representado por el helio. Muy bien, pero en la zona central tenemos al grupo B. Algo característico que los diferencia es que el grupo A comienza de izquierda hacia la derecha. Sin embargo, aquí el grupo B comienza aquí, en la región del cobre. Acá tenemos el 1B, luego pasamos al 2B y luego pasamos hacia este sector, retrocedemos. Vamos al escandio con el 3B, luego con el titanio 4B, con el vanadio 5B, con el cromo 6B, manganeso 7B y algo muy peculiar en la región del hierro, cobalto, níquel, que todo este sector sería el grupo 8B. Algo también que tienen que saber de la tabla periódica es que aquí se ubican los zetas, ¿verdad? Arriba a la izquierda. Cuando nosotros llegamos al 56, vemos que acá hay como una compactación de elementos, ya que acá se encuentra desde el Z57 hasta el Z71. Y lo mismo pasa en la región del 89 al 103. Es como si estuviera compactado. Por lo tanto, esa compactación se escribe aquí abajo. Estamos hablando entonces de este sector que pertenece al nivel 6, que son los lantánidos. Aquí está el 57 hasta el Z71. Y de la misma forma, aquí están los actínidos, donde tenemos aquí desde el 89 hasta el 103. Ese es un dato que tienen que saber. ¿Qué más? En esta zona siempre se va a graficar un elemento representativo para saber dónde están ubicados todas las características de la tabla periódica con relación a todos los demás. Aquí en el centro se va a dibujar el símbolo del elemento. Recordemos que puede tener una letra o dos letras, siempre la primera en mayúscula.
El nombre del elemento va a estar dibujado siempre abajo. Aquí arriba tenemos el número atómico, a la derecha la masa atómica relativa, que es diferente a la que era el número másico que lo vimos en el capítulo de átomos. Y bueno, aquí a la izquierda, arriba, el número de grupo, que eran 18 en este caso, pero también podría estar a la derecha, arriba, representado en número en romano. Eso es lo más característico de la tabla periódica. Bueno, si continuamos entonces profundizando con relación a los grupos o a los periodos, tenemos que entender que si hablamos del grupo A, el grupo A hemos mencionado que está en las regiones laterales. Por lo tanto, lo resaltamos. Eso es el grupo A. Pero el grupo A entonces tiene 8 grupos o subgrupos, podemos decir, ¿no? Aquí está, todos los grupos, del 1 al 8, de izquierda hacia la derecha. Y esto es algo muy interesante, porque todo este sector, el grupo 1A y el grupo 2A, su configuración electrónica de estas dos columnas termina en S. Fíjense acá, el grupo 1A, representado por el hidrógeno, termina en S1. En cambio, el grupo 2A termina en S2. Todos los elementos de la columna terminan en S2. Y también tenemos que memorizar en este caso los nombres de las columnas. La primera columna, el grupo 1A, se denomina metales alcalinos. Pero aquí dice excepto el hidrógeno. Y eso es muy interesante, porque el hidrógeno no se considera un metal. Ah, entonces si en el examen te preguntan cuál es el primer metal alcalino, la respuesta es litio, porque el litio sí es metal. Sin embargo, el hidrógeno sí pertenece al grupo 1A, pero no se considera dentro del nombre de la denominación metal alcalino. Por lo tanto, el segundo metal alcalino sería el sodio y luego el potasio, etc. Ahora, los de la segunda columna tienen un nombre muy parecido al de la primera. Se denominan también metales alcalinos, pero le agregamos el apellido térreos o terrosos también se denominan. Bien. Ahora, si nos vamos a este sector de la derecha, todos estos elementos terminan en una configuración electrónica de tipo P. Por ejemplo, el 3A, que representa el boro, termina en P1. El 4A, que representa el carbono, termina en P2. El 5A, que representa el nitrógeno, termina en P3. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, la región del neón, ¿en qué terminará? En P6. ¿Y por qué me refería al neón y no al helio? Porque el helio, como tiene solo dos electrones, termina su configuración en qué? En S2, porque esto es S1 y luego S2 el helio. Entonces, de toda la columna de los grupos 8A, el helio es el único que termina en S2 y todos los demás terminan en P6. Dato importante. Ahora, así como estos tienen nombre, estos también tienen su respectivo nombre. El grupo del boro le llamamos los boroides o grupo del boro. El grupo del carbono le llamamos los carbonoides. Al grupo del nitrógeno, los nitrogenoides. Sin embargo, los más tomados, también estos dos son muy tomados, pero dos muy tomados son el del oxígeno, que se llaman los calcógenos, y el grupo del flúor, que se llaman los halógenos. Entonces, hay cuatro grupos que suelen tomar muchísimo. El primero, que son los metales alcalinos, que arranca por la palabra metal con el litio, recordemos. Luego el grupo del berilio, que son los metales alcalinos térreos. Luego tenemos los calcógenos del oxígeno y los halógenos del flúor. Eso es lo que tienen siempre que recordar. Y como siempre, muy conocido el 8A, que son los gases nobles o gases inertes. ¿Se ha entendido esta idea? Perfecto. Ahora podemos hablar del grupo B. El grupo B se centraba aquí, en este sector. Y teníamos grupo B en esta zona y no olvidemos la proyección de los números hacia abajo representada por los lantánidos y los actínidos. Entonces, estos también presentan nombres, pero siempre el nombre va a estar representado por la familia que arranca el número. Por ejemplo, el 1B, ¿por quién arranca? Por el cobre, por lo tanto, le denominamos familia del cobre. Luego el siguiente, ¿cuál es? El zinc.
Por lo tanto, al 2B le llamamos familia de zinc. Y así de forma consecutiva, la familia del escandio, la familia del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, pero recordemos que estos tres, hierro, cobalto, níquel, estaban representando esta familia final que es la 8B. Se denominan también elementos ferromagnéticos, ¿sí? Familia de hierro, cobalto, níquel en este sector. Muy bien. ¿Suelen tomar estos elementos? La verdad que no, no suelen tomarlos. Sin embargo, es bueno tener esta información que he mencionado. Tampoco hay que olvidar que estos elementos del grupo B terminan por lo general su configuración no en S o en P como los del grupo A, sino termina su configuración en D y en F. Ahora vamos a ver algunos gráficos que nos van a hacer entender. Aquí les dejo un resumen de todos los nombres: metales alcalinos térreos o terrosos, habíamos mencionado que son los más tomados, los calcógenos y los halógenos. Y luego tenemos otros nombres interesantes, pero los que les he mencionado son los fundamentales. Ahora, acá tenemos la lista de todos los nombres, pueden poner pausa, pueden analizarlos, pero lo que he mencionado es fundamental. Este es un orden consecutivo de los 18 grupos en total. Ahora, como he mencionado, las regiones laterales del grupo A, ¿en qué terminaban? Todos estos dos terminaban en S y todos de ese sector terminaban en EP, ojo, excepto el helio que termina en S2. Muy bien. Y aquí los del grupo B terminan en qué? En D y en F. Así que es interesante decir que los elementos que están aquí en el centro se denominan elementos de transición, ¿sí? Elementos de transición. Todos estos se denominan elementos de transición, pero los de este sector se denominan elementos de transición interna. Eso es muy importante también saberlo. Así que bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos lo mismo, teniendo en cuenta acá el helio, que terminaba en 1s2, así que no olvidar eso, pero sin embargo acá lo que se ha descrito es con la intención de escribir también los niveles, ¿no? Eran 7 los niveles y aquí se describen los más importantes. Bueno, el mismo dibujo, la misma imagen, pero con la intención de resaltar la ubicación de los elementos ahora con relación a los niveles. Eso es todo. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de los metales, no metales y de los gases. Comencemos. La tabla periódica también se va a regionalizar en diferentes sectores donde en este sector lleno, aquí todo de color medio amarillento, ¿sí? O crema, van a estar los elementos metálicos, todos los metales en este sector. Pero si nos damos cuenta, el hidrógeno habíamos dicho que no era metal, por lo tanto tiene otro color, porque el elemento del hidrógeno es único, incomparable, está solito, dejémoslo ahí. Así que aquí están los metales y aquí está el hidrógeno. Ahora, en este sector verde tenemos los elementos no metálicos o los no metales en este sector. Pero fijémonos que en este sector de color azul es como una zona de transición entre la región metálica y la región no metálica. A estos elementos se les denomina semimetales o también metaloides. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tienen características de ambos o se comportan de forma ambivalente. De ambas formas puede llegar a comportarse. Y en este sector tenemos los gases nobles. ¿Sí entendido? Algo característico que quiero que anoten es que los metales suelen perder electrones. No les gusta tener electrones en exceso. Entonces, ¿qué hacen? Los pierden. ¿Pero con qué intención? Recordemos que todos los elementos de la tabla periódica buscan tener la configuración electrónica de quién? De los gases nobles. No quieren tener ni más ni menos. Por lo tanto, los metales, les cuento, suelen tener de más electrones. Por lo tanto, ellos prefieren perder electrones, se vuelven cationes positivos con la intención de volverse a la configuración de los gases nobles. A diferencia de los no metales, que ellos suelen carecer de electrones, más bien necesitan ganar para volverse, ¿qué cosa? Negativos, aniónicos, con la intención de tener también la configuración electrónica de qué? De los gases nobles. En pocas palabras, los elementos metálicos
hemos dicho que suelen perder electrones, por lo tanto que se vuelven cationes, mientras los no metales pueden ganar electrones para parecerse a la configuración de los gases nobles, por lo tanto se cargan negativamente como los aniones. En cambio, los semimetales o metaloides tienen la capacidad de realizar las dos cosas. Pueden llegar, ¿qué cosa? A perder electrones o pueden llegar a ganar electrones. Se comportan de forma ambivalente. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí tenemos los elementos ya expresados y fíjense que el litio en el grupo 1A es el primer metal. En cambio, el hidrógeno no lo es. El hidrógeno es hidrógeno, dejémoslo solo. No es ni metal ni no metal. ¿Qué es? Hidrógeno. Y todos estos, inclusive los de abajo, son metales. Aquí tenemos los de los grupos de transición, los metaloides, aquí los no metales y aquí los gases nobles, que ya hemos hablado de sus características en anteriores capítulos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de conceptos ya más complejos, donde tenemos que ver qué crece y qué decrece, y por lo tanto comencemos hablando del radio atómico. ¿Sí? ¿Qué es el radio atómico? Vamos a hablar. El radio atómico en sí es la distancia que existe entre el núcleo, recordemos que el núcleo es la parte más pequeñita, insignificantemente pequeña de todo el átomo, y por lo tanto esa distancia hasta la periferia o el último nivel, la última capa que tiene, hasta ahí llegaría el radio. En pocas palabras, es la distancia que existe entre el núcleo y el último nivel energético. El último, porque ¿cuántos niveles energéticos podía tener un átomo? Hasta 7. Algunos tenían uno, algunos tenían dos, algunos tres. Mientras más niveles tenga, el átomo va a tener mayor radio, por lo tanto mayor tamaño, ¿no? Es el radio si tomamos en cuenta que un átomo es como si fuera una circunferencia, ¿no? Una esfera. Ahora sí, pero la pregunta es cómo lo calculamos, ¿no? Bueno, es interesante, porque los científicos podían llegar a calcular, digamos, la ubicación de los núcleos, correcto, pero no podrían llegar a calcular dónde está el nivel energético. Es muy complicado llegar a analizar dónde se ubica el último nivel energético. No se sabe. O sea que sabe el científico dónde aproximadamente está el núcleo, pero no se sabe dónde termina la nube electrónica. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron algo más sencillo, que fue unir dos átomos completamente idénticos, los trataron de unir lo más cercano posible y midieron la distancia total entre los núcleos, que se llama distancia interatómica o internuclear. Ahora, esta distancia, ¿qué hicieron? Lo dividieron entre dos y al dividirla entre dos, más o menos queda pactado aquí el tamaño del radio atómico. ¿Se dan cuenta? Entonces, en pocas palabras, ¿cómo se calcularía matemáticamente el radio atómico? El radio atómico sería la división entre la distancia entre los núcleos dividido 2. Y eso es el radio del átomo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si nos vamos a proyectar en la tabla periódica, ¿cuál de los átomos tiene más radio? ¿Cuál tiene menos radio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense aquí. Si un elemento tiene una sola capa, imaginemos que en el centro está el núcleo, ¿no? Este tiene una sola capa, bueno, un radio pequeño. Este tiene dos capas, un radio más grande. Este tiene tres, mucho más grande. ¿Qué llegamos a concluir? Que mientras más capas o más niveles energéticos tenga el elemento, más tamaño va a tener el átomo. Por lo tanto, el radio, ¿hacia dónde va a crecer? El radio va a crecer hacia abajo, hacia abajo. Mientras más niveles en la tabla periódica tenga, más radio. Ahora, si nosotros vemos lo siguiente, esto es muy interesante. Fijémonos en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la tabla periódica y nosotros vamos hacia la derecha de la tabla, hacia la derecha, el Z va aumentando, ¿no? Tenemos Z10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera. Va aumentando el Z hacia la derecha. ¿Pero qué era el Z? Acordémonos, el Z es el número de protones, de cargas positivas. Y si hablamos de átomos neutros, tiene el mismo número de cargas negativas, que son los electrones. Por lo tanto, a medida que nos vamos a la derecha, los átomos que tienen más protones y más electrones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dónde se ubican los protones? En el núcleo. Es más, voy a hacer
una imagen para que se pueda entender mejor. Aquí, ¿qué tenemos en el centro? Los protones. Perfecto, los protones. ¿Y qué hay alrededor en las órbitas? Los electrones que son negativos. ¿Correcto? Entonces, fijémonos que en esta imagen todos los átomos están en el mismo nivel. A todos los he dibujado con dos capas. Dos capas, dos capas, dos capas, dos capas. Ok, todos deberían tener el mismo tamaño. Pero a medida que tiene más Z, o sea, tiene más protones y más electrones, si yo tengo más protones y tengo más electrones, la fuerza de compactación es mucho mayor, porque las cargas opuestas hay que recordar que se atraen, a diferencia, si son iguales, se repelen, pero en este caso el protón positivo, el electrón negativo, se va a atraer y por eso vemos un efecto de compactación de las capas. Por lo tanto, este al tener un Z mucho más chiquito y este al tener un Z mucho más grande, la fuerza de compactación de protones y electrones es más grande. Por lo tanto, se hace un átomo más pequeño. ¿Se entendió esa idea? Entonces, en base a este concepto, tenemos esta definición. Se dan cuenta que acá los átomos van aumentando de tamaño mientras van hacia abajo, o sea, mientras más capas tienen, todos los elementos. Sin embargo, cuando se estudia a la derecha, fíjense cómo el Z va aumentando, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, etcétera. Pero cada vez que aumente el Z, el radio del átomo va siendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, la pregunta del examen sería, ¿hacia dónde crece el radio del átomo? Bueno, hacia la izquierda y hacia abajo. Esa sería la conclusión. El radio, por lo tanto, del átomo crece hacia la izquierda y hacia abajo. Como si fuera una serpiente, ¿no? Para memorizarlo. Muy bien. Ahora, por lo tanto, en el examen, ¿cómo te pueden llegar a tomar? Esto es interesante. Por ejemplo, te pueden decir, a ver, ¿quién tiene más radio atómico? ¿El aluminio o el oxígeno? Bueno, ¿quién está más a la izquierda y más abajo? El aluminio, ¿listo? El aluminio tendrá más radio. ¿Sí? Si yo comparo, por ejemplo, esto, ¿quién tiene más radio? ¿El aluminio o el azufre? Bueno, si yo lo estudio de forma horizontal, ¿quién está más a la izquierda? El aluminio. ¿Quién tiene más radio? ¿El azufre o el oxígeno? Bueno, el que está más abajo es el azufre, por lo tanto el azufre tendrá más radio. ¿Se entiende? Pero muchas veces viene algo más picante, mucho más difícil. Como por ejemplo, ¿quién tiene más radio? ¿El carbono o el arsénico? Y ahí te lo pusieron difícil. ¿Por qué? Porque si bien el arsénico está más abajo, eso es verdad, podríamos decir que es más grande el arsénico, bueno, pero el carbono está, ¿qué cosa? Más hacia la izquierda. Debería también ser más grande. Entonces, cuando tenés esas dudas, ¿qué vas a hacer? Muy fácil. Vas a buscar el átomo de intersección, como por ejemplo esto. Y aquí, ¿cuál es el átomo de intersección? ¿Sí? Si hacemos una cruz de proyección. Es el germanio. En este caso, este elemento germanio sería mucho más grande que los dos, más grande que el carbono y más grande que el arsénico. Ahora, pero ¿cuál se acerca más al germanio? El arsénico se acerca un poco más, solamente un casillero, en cambio el carbono necesita dos casilleros. Por lo tanto, podemos decir que el arsénico es mucho más grande que el carbono porque se acerca más al elemento de intersección. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Ahora también podemos hacerlo un poco más difícil, ¿no? Tenemos al boro, por ejemplo, y acá al cloro. Ajá. ¿Cuál es más grande, el boro o el cloro? Pensemos. Bueno, el cloro está más abajo, debería ser más grande. Sí, pero el boro está bien a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la intersección. Un ejemplo que podría ser el aluminio, ¿verdad? Si trazamos una vertical y una horizontal, quedaría el aluminio. ¿Quién se acerca más al aluminio? El boro, por lo tanto el boro es más grande. Bien, pero podríamos hacer del otro lado de la intersección, fíjense. También podríamos hacerlo así. En este caso, ¿quién quedó? El flúor. Y el flúor está más arriba del cloro, por lo tanto es más chico, pero también más a la derecha que el boro, o sea, es mucho más chico que el boro. Por lo tanto, como el flúor es más chico que ambos, ¿quién se acerca más al flúor, que es el más chico? El cloro. Por lo tanto, podemos definir que el cloro es más pequeño y por lo tanto el boro es mucho más grande. ¿Se entendió el concepto de radio atómico? Espero que
puedan resolverlo en los exámenes y no tener ninguna duda. Vamos a hablar ahora de la electronegatividad. La electronegatividad en sí es la capacidad, ¿sí? La capacidad de los átomos de atraer electrones a su núcleo. Mientras mayor capacidad tenga de atraer electrones al núcleo, gran electronegatividad, gran electronegatividad. Entonces, si ya sabemos entonces el concepto, bueno, pensemos en esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que los elementos metálicos suelen tener un exceso de electrones, por lo tanto los suelen sacar suelen desprenderse de los electrones? Bueno, entonces los metales tendrán baja electronegatividad, porque la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, no de repelerlos. Por lo tanto, los metales, ¿qué conclusión sacamos? Tienen baja electronegatividad. En cambio, los no metales ellos necesitaban electrones, tienen una gran capacidad de atracción de electrones. Por lo tanto, los no metales tienen ¿qué cosa? Gran electronegatividad. Si nos damos cuenta aquí, ¿qué pasa? El francio, su electronegatividad es 0,7, el cesio 0,8. Miren lo que está pasando. Sodio 0,9, litio 1, hidrógeno 2,1. O sea, las electronegatividades están aumentando cada vez que ascendemos la mirada. Y si nos enfocamos en forma horizontal, el litio, ¿cuánto es? 1, berilio 1,5, boro 2 de electronegatividad. Y si nos vamos a la derecha, nos damos cuenta que el flúor es el elemento más electronegativo. Pero ¿por qué no coloqué aquí los gases nobles si están más a la derecha? Recordemos que los gases nobles no necesitan ni ganar ni perder electrones. Ellos son átomos prácticamente perfectos, tan llenos de electrones y no necesitan, por lo tanto, ni ganar ni perder. Tienen el número justo de electrones. Por lo tanto, la electronegatividad de ellos es neutra, es cero prácticamente. No necesitan ni ganar ni perder. Por lo tanto, podemos concluir que el flúor es el átomo más electronegativo y por ende la electronegatividad crece hacia arriba y hacia la derecha. A la electronegatividad también le solemos llamar afinidad electrónica, ¿sí? No olvidar qué es la electronegatividad, la capacidad para atraer electrones hacia el núcleo del átomo, ¿sí? No olvidar eso. ¿Y cuál es el antónimo? Lo contrario de electronegatividad es la electropositividad. Por lo tanto, si tenemos aquí esto y hemos dicho que los metales suelen sacarse de sí, repeler los electrones, entonces será solamente a la inversa. La electropositividad aumentará hacia el lado de los metales, donde ellos suelen repeler los electrones. Es la capacidad, no para atraer, es la capacidad para repeler electrones de su núcleo. Y estos tienen capacidad de atraer, al revés. Por lo tanto, la electropositividad crece hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, con preferencia aquí a los metales. ¿Cuál es, por lo tanto, el elemento más electropositivo de todos? El francio, el que está más abajo y a la izquierda. Bueno, estos conceptos son bastante fáciles. Carácter metálico y carácter no metálico. Muy fácil. ¿Por qué? Porque acá tenemos la tabla periódica y nosotros sabemos que los metales están en esta zona. Por lo tanto, el carácter metálico, ¿dónde estará? Bueno, más a la izquierda y más hacia abajo. Y el carácter no metálico, que es lo contrario, estará en esta zona donde están los no metales, más a la derecha y más hacia arriba, por ejemplo. Ahí está, carácter metálico. Y si nos damos cuenta, el carácter no metálico irá de forma contraria. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Y para compararlos los unos con los otros, podemos usar la regla también de intersección para ver cuál es más metálico y cuál es menos metálico, como la regla de intersección que usamos en el radioatómico. ¿Se entendió? Perfecto. Acabamos de llegar a una de las partes más difíciles de entender, sin embargo, espero que tomes atención. Se denomina energía de primera ionización. Muy importante. ¿Qué es la energía de primera ionización? Esta se define como la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de un átomo. O sea, yo tengo un átomo, tiene su electrón, y el último de los átomos, el que se encuentra en su nivel más externo,
yo necesito una energía y esa energía para arrancarlo, esa es la energía de primera ionización. Esa energía de primera ionización se suele representar por la letra I y yo, por ejemplo, acá tengo un átomo cualquiera, vamos a ponerle el átomo A y aquí está la energía para sacarle el electrón. Si yo le saco el electrón, aquí le saqué el electrón, este átomo, al haber perdido el electrón, ¿cómo quedará? Catiónico, cargado positivamente, porque perdió el electrón. Entonces, repito, ¿qué es la energía de primera ionización? Es la energía necesaria para arrancar el último de todos los electrones de la última capa energética. Esa mínima energía es la energía de ionización. Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a estudiar esto? Porque es bastante complejo. Bueno, ¿se acuerdan que estos eran los átomos y que el radio crecía hacia abajo, ya que mientras más capas tenga el átomo, más radio tiene? Bien. Este tiene una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas. ¿Dónde está el último de los electrones? Aquí, no hay otra opción. Aquí se encuentra. Y es negativo el electrón. Vamos a agregarle un simbolito. Aquí. Positivo el núcleo, negativo el electrón. 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 ¿Correcto? Bien. Recordemos que yo quiero arrancar el último de los electrones, el último de la última capa. Por eso está dibujado este puntito en la última de las capas. Bien, preguntémonos, ¿se acuerdan que yo les mencioné que las cargas opuestas se atraen? ¿Cuál es la carga que está más cercana, la que está más compactada aquí? ¿No es este, donde tengo un positivo y un negativo extremadamente cerca? Ellos están atrayendo con demasiada fuerza. Sin embargo, estos están demasiado lejos, están muy lejos. Positivo aquí y negativo aquí. Por lo tanto, la extracción, ¿dónde va a ser más fácil? Acá abajo, porque el último de los electrones está lejos de la carga positiva. Yo siempre en mis clases hago esta anécdota. Imaginemos que los protones del núcleo es una mamá y los electrones son unos niños o sus hijos de la señora, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros vamos a hacerle una broma y vamos a agarrar al niño y vamos a esconderlo de la mamá. Entonces, una mamá que está cerca de su hijo es muy difícil arranchar, sacar al hijo, es muy difícil. Por lo tanto, aquí necesitaré mucha energía para poder extraerlo. Sin embargo, si la mamá se encuentra lejos de su criatura, lejos de su hijo, va a ser más fácil sacarlo. Voy a utilizar menos energía. ¿Se entiende esa idea? Por lo tanto, hacia aquí aumentará la energía de primera ionización y aquí será, por supuesto, mucho menor la energía. Ahora, recordemos que en el caso de que tengan todos, ¿qué cosa? Las mismas capas, en este caso dos capas, dos capas, dos capas, pero podría hablar de tres capas, de tres capas, de tres capas. Bueno, el núcleo es positivo en esta zona, ¿sí? Y es negativo en esta otra a nivel de los electrones. Por lo tanto, ¿se acuerdan que al lado, cuando avanzábamos hacia la derecha, el Z aumentaba el número de protones y de electrones y se compactaba el átomo? Bueno, al compactarse el átomo, si bien tienen todos los mismos niveles, en este caso dos, ¿cuál es el electrón que se acerca más al núcleo? El átomo que es más pequeño, que tiene menor radio. Por lo tanto, la energía de ionización para sacar ese último electrón será mucho más difícil. En pocas palabras, podemos nosotros concluir que la energía de primera ionización va a ser más elevada en los electrones que se encuentran más cerca al núcleo. Así está, simplemente así. Por lo tanto, la energía de primera ionización aumenta hacia arriba y hacia el lado derecho. Esa es la conclusión. Espero hayan entendido. ¿Sí? Siempre tener en cuenta. Si te dicen, por ejemplo, el nitrógeno o el galio. ¿Cuál tiene mayor energía de primera ionización? Listo, el nitrógeno es el que gana. ¿Quién tiene menor? El galio. Ahora, si te comienzan a comparar, ¿quién tiene más energía de primera ionización? ¿El carbono o el arsénico? Bueno, ¿quién se encuentra más arriba? El carbono tiene más energía, pero el arsénico está más a la derecha. Bueno, hacemos la misma técnica de intersección y
¿Quién cayó? El nitrógeno. ¿Quién se acerca más al nitrógeno? Porque el nitrógeno gana los dos en energía de primera ionización. Bueno, el que se acerca más es el carbono. Por lo tanto, tiene más energía de primera ionización el carbono que el arsénico, ya que se acerca un poco más al mayor de todos, ¿no? Bueno, ya está. Y para culminar el capítulo, vamos a hablar de algo bastante complicado, pero solamente necesitas saber dónde sube y dónde baja, si va a la derecha o a la izquierda, con relación a la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, en pocas palabras, lo que va a explicar es cuánta energía necesita el electrón para ser atraído por el núcleo o ser repelido también por los electrones que están alrededor. No sé si se dan cuenta que el núcleo es positivo y este electrón es negativo, por lo tanto, acá hay una gran fuerza de atracción. Por eso se denomina carga nuclear, porque este es el núcleo. Efectiva, es la fuerza de atracción del núcleo con relación a este electrón. Pero no solamente está la fuerza del núcleo que lo atrae hasta ese sector al electrón, sino también está la fuerza de repulsión de estos electrones, porque este es negativo y este otro que es negativo. Y entre negativo y negativo hay fuerza de qué? De separación, de repulsión. Por lo tanto, podemos decir que este electrón está atraído hacia el núcleo, pero también al mismo tiempo está repelido por este electrón. Por lo tanto, esa fuerza que genera repulsión se denomina apantallamiento. Así se denomina, el apantallamiento. Es un poco más complejo el concepto, pero esa es la idea. Ahora, la carga nuclear efectiva, que se simboliza como si fuera un símbolo de una Z, effect, que es carga nuclear efectiva, se calcula con la carga nuclear real menos la constante de apantallamiento. Tranquilo, no te lo van a tomar, no va a venir en el examen, pero es un concepto para que lo tengas solamente en cuenta. Así que aquí te dejo el concepto, que es la carga nuclear efectiva, es la carga nuclear detectada por el electrón. Por este electrón, cuando se toma en cuenta qué cosa, la carga nuclear real, como los efectos repulsivos de los otros electrones, ¿no? Que generan el apantallamiento. Esa es la idea. Es muy complejo esto de explicar en estos momentos porque no te lo van a tomar en sí, pero esto se estudia con las reglas de Slater, ¿sí? Para calcular la carga nuclear efectiva. Te voy a dar un ejemplo básico. Acá tenemos el helio, y si te das cuenta en tu tabla periódica, el helio está en los gases nobles, tiene dos electrones, y al tener dos electrones, ¿qué tienen el núcleo? Dos protones. Por lo tanto, los protones que son positivos atraen a los electrones con una fuerza determinada. Aquí tenemos la fuerza de cada electrón, ¿ok? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo quito uno de los electrones al helio? Si yo quitaría uno de los electrones al helio, toda la fuerza de atracción se enfocaría a un solo electrón. Por lo tanto, si aquí se atraía con una fuerza magnética de 3,94 por 10 a la menos 18 joules, fíjense acá, es un poquito más grande, 8,72 a diferencia de 3,94, pero sigue siendo 10 a la menos 18 joules. Por lo tanto, este tendría un poquito de más fuerza, ¿no? Ese es lo más interesante de carga nuclear efectiva. Pero, Miguel, ¿qué es lo que tengo que saber de este capítulo? Bueno, lo que tienes que saber es hacia dónde aumenta. Y fíjate que aumenta hacia los átomos que son más pequeñitos. ¿Por qué? Porque al ser más pequeñito el átomo, la carga nuclear efectiva va a ser más fuerte porque el electrón que está más cercano al núcleo va a tener mayor atracción al núcleo. Es el concepto básico. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Espero lo hayas entendido. Bueno, y en resumen, ¿qué podemos concluir? Este gráfico. No olvidar que el radio atómico aumenta hacia el lado izquierdo y hacia abajo. La electronegatividad o afinidad electrónica, así como la energía de primera ionización, aumentan hacia arriba y a la derecha. Y no olvidar que el carácter metálico va hacia la zona de los metales y el carácter no metálico hacia la zona de los no metales. Muy bien, espero hayan entendido esta clase. Para mí es un placer dictarles cada día esto, así que vamos al siguiente capítulo que es química inorgánica y ese es bastante interesante. Bueno, les mando saludos y nos vemos hasta un próximo momento.